Hola amigos de YouTube. En el video de hoy les voy a mostrar cómo adaptar una mira láser a cualquier arma que tengan, un rifle, una escopeta, una cerbatana, lo que ustedes deseen. Lo podrán hacer utilizando un puntero láser, estos comunes que sirven para llaveros. En el caso de hoy vamos a verlo cómo adaptarlo a una cerbatana. Lo primero que tenemos que tener a mano es un trozo de chapa que podamos doblar de 0,5 milímetros, cualquier tipo de chapa, y que tenga la longitud aproximada para dar la vuelta, rodear el caño y levantarse con dos pestañas de aproximadamente 2 centímetros de cada lado. El largo total de la chapa tiene que ser el largo de lo que querramos sujetar más unos 2,5 centímetros más de ancho para sujetarlo al caño. Vamos a marcar aquí en la chapa 2,5 centímetros que va a ser el ancho que va a tener el agarre, y lo mismo del otro lado. Una vez que tengamos ahora el caño puesto bien en la mitad, tiraremos una línea hasta en contra del caño y del otro lado lo mismo. De esta forma nos va a quedar aquí 2 centímetros en el medio que no vamos a marcar. Ahora vamos a tomar una tijera y vamos a cortar por esa línea que hemos hecho, solamente hasta la parte que marcamos. Esta parte que hemos cortado va a ser la que vamos a fijar al caño. Para ello vamos a tomar el caño y vamos a moldear esta chapa alrededor del caño. Una vez que tengamos la chapa ya medianamente doblada, vamos a tomar antes de que se nos junte y vamos a doblar hacia afuera, una y la otra a la misma altura. De modo que vamos a tener una especie de abrazadera aquí. Con esto vamos a sujetar al caño esta chapa. Luego vamos a cortar todos esos excedentes. Y ahora viene la parte donde vamos a fijar el puntero láser. Prolongando la línea acá del corte, vamos a dejar unos 2 centímetros más o menos. Y ahora continuaremos el corte en esa línea. Y también sacaremos acá el pedazo este que sobra. Y ahora de esta chapa que aquí nos ha sobrado, vamos a cortar el largo suficiente como para poder abrazar esto de la misma forma que abrazamos el caño grande. Vamos a cortar más o menos acá, le vamos a sacar estos pedazos que ya no utilizaremos. Y ahora en la parte de abajo, que sería esta, vamos a fijar el láser. Para ello vamos a marcar aquí a ambos lados una línea. Y ahora sobre la misma chapa haremos unos cortes hasta llegar a la línea, haremos 3 o 4. Esto es para que nos sea más simple doblar la chapa y poder fijar el láser. Del otro lado haremos lo mismo. Y ahora de la misma forma que habíamos hecho este tipo de grampa, pero del otro lado la vamos a hacer para fijar aquí el láser. Y doblamos las chapas. Y ahora cortaremos los excedentes. Una vez que tengamos ya la chapa doblada, vamos con una moladora a prolijar los bordes, las esquinas para que no nos lastime. Y vamos a proceder a hacerle 2 agujeritos aquí en la pestaña que hemos hecho. Esto es para colocar luego 2 tornillos. De esta forma ya podremos ceñirla al caño.
Lo que vamos a hacer ahora es, teniendo así la chapa, doblarla ligeramente hacia allá para que quede de esta forma y luego volver a enderezar un poquito así hacia arriba para que se mantenga siempre pegadita al caño haciendo fuerza. Aquí yo ya lo tengo en mi cerbatana, solamente que el láser que yo tengo es un láser que recuperé de otro elemento, que es un láser chiquito, y tuve que ponerle pilas aparte junto con un botón. En el caso que vimos ahora, con este puntero no es necesario ponerle el botón porque ya lo tiene y uno oprime directamente de aquí. Una vez que lo tengamos acá firme al caño, vamos a poder oprimir desde acá. Aquí tenemos los dos tornillos que lo agarran al caño, que son los dos agujeros que hicimos. Y de este lado nos queda el puntero láser montado sobre esta parte. Bien, vamos ahora a la calibración de esta cerbatana para que tire exactamente en el lugar donde pega punto rojo. Ahora, para calibrarlo, vamos a fijar la cerbatana a una mesa apuntando a un lugar que más o menos es donde va a disparar. Vamos a tirar unos 3 o 4 tiros. Y acá deben recordar que los tiros no son todos iguales, ya que depende de la fuerza que se sople y del peso de los dardos. O sea que no es que todas van al mismo punto, pero sí más o menos en un lugar determinado. Sin mover la mesa, vamos a tirar un dardo. Como ven, dio en el blanco, nada que ver con donde está el punto que está allá debajo. Vamos a tirar por lo menos 3 o 4 para promediar la agrupación de los dardos. Vemos que ahí hemos hecho 3 disparos y en los 3 disparos pegó en una zona entre 10 y 15 centímetros. Lo que tenemos que hacer ahora es llevar el láser a ese punto. Más o menos ahí, vemos que estamos lejos, como a 50 centímetros. Lo que tenemos que hacer ahora es levantar el láser que está apuntando por debajo y hacerlo llegar más arriba, sin mover la mesa ni la cerbatana. Para eso, acá ya le habíamos puesto previamente unas chapitas y de esta forma el láser se levanta al sacarle los suplementos. Vamos a ver en dónde da nuestro puntero láser ahora y vemos que está dando justo donde está el dardo amarillo, el de más arriba. Por promedio tenemos que hacerlo apuntar un poco más abajo. Entonces vamos a colocar una chapita para que baje un poco. Vamos a ver ahora. Y ahí está dando en el lugar que están la mayoría de las flechas, en esa zona. Significa que ahora donde apunte el punto rojo, ahí va a ir el dardo. Apuntamos. Y como pueden ver, fue exactamente al lugar donde está calibrado. Bueno, como habrán visto, se debe calibrar a una distancia justa, es decir, ahí por ejemplo estuvimos tirando a 6 metros. El espesor ese que tenemos que ponerle, por ejemplo, yo hice aquí una chapa, esta chiquita que tiene un espesor justo para esa distancia, y le puse el número 6, significa que es para tirar a 6 metros. Acá tengo otra que es para tirar a 10 metros y por supuesto es casi el doble de la otra de espesor. Entonces, mientras más lejos esté el blanco, más hay que separar aquí el láser del caño. Para que esto no se pierda, yo aquí le pegué un imán y acá pego las distintas alzas. O sea, este es para 4,5 metros, el de 6 está puesto y acá el de 10 queda acá. O sea que si tengo que tirar a más metros, simplemente cambio el alza. Si te gustó este video, no te olvides de suscribirte y compartirlo y darle like. Amigos, esto ha sido todo por este video y será hasta que nos veamos.